En la boda de mi hija, mi yerno me ordenó que le entregara las llaves de mi rancho frente a 200 invitados. Cuando dije que no, me dio una bofetada tan fuerte que perdí el equilibrio. Salí de ahí e hice una llamada. Él se puso histérico cuando vio de quién se trataba. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca imaginé que el día de la boda de mi hija terminaría conmigo sangrando en el suelo de mármol del salón de recepción. Pero eso fue exactamente lo que pasó cuando Adrián mostró su verdadera naturaleza frente a 200 invitados. El día comenzó como el sueño de cualquier padre. Valeria lucía radiante con el vestido de encaje antiguo de su abuela, el mismo que mi difunta esposa Margarita usó hace 32 años. La acompañé por el pasillo de la vieja capilla, conteniendo las lágrimas mientras ella me apretaba el brazo y me susurraba al oído que su mamá pudiera verla. Por un momento, todo se sintió perfecto. Por un momento olvidé la creciente inquietud que venía arrastrando sobre Adrián desde hacía meses. La ceremonia en sí fue hermosa. Valeria irradiaba felicidad y yo me obligaba a sonreír cada vez que los ojos de Adrián se cruzaban con los míos. Él tenía ese encanto ensayado, de los que engañan a cualquiera, menos a quienes miran con suficiente atención. Yo había aprendido a mirar de cerca durante los últimos 2 años, desde que empezó a hacer preguntas directas sobre la propiedad del rancho, sobre mi testamento y sobre qué pasaría con la tierra cuando yo ya no estuviera. Pero las bodas tienen una forma de revelar la verdadera naturaleza de las personas. Y la máscara de Adrián empezó a caerse durante el cóctel. Yo estaba de pie cerca de la barra, saboreando un whisky y viendo a Valeria reír con sus amigas de la universidad, cuando él apareció a mi lado. Tenía el moño desatado, el rostro enrojecido por el champán y había algo diferente en su mirada. Algo más duro. Claudio, dijo, dándome una palmada en el hombro con más fuerza de la necesaria. Tenemos que hablar. Me di la vuelta para encararlo, notando cómo varios invitados cercanos habían bajado la voz. ¿De qué se trata, hijo? La palabra hijo pareció irritarlo. Apretó la mandíbula ligeramente antes de forzar otra sonrisa. Sobre el rancho, sobre el futuro de Valeria. Nuestro futuro. Este no es el momento ni el lugar, Adrián. Mantuve la voz baja, esperando calmar lo que fuera que se estuviera cocinando. Es el día de tu boda, disfrútalo. Pero Adrián tenía otros planes. Se acercó más, bajando la voz hasta un susurro, que de algún modo se sintió más amenazante que si se hubiera gritado. De hecho, es el momento perfecto. Con todos estos testigos alrededor, toda esta gente importante de nuestras dos familias. Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que pronunció la palabra testigos me revolvió el estómago. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos rodeados por sus socios comerciales, miembros de su familia, gente que apenas conocía. Valeria estaba al otro lado del salón, riendo todavía con sus amigas, ajena a lo que estaba ocurriendo. Adrián, sea lo que sea que estés pensando. Estoy pensando, me interrumpió, alzando la voz lo suficiente para que los demás lo escucharan, que es hora de un poco de generosidad, de un verdadero apoyo familiar. Fue entonces, cuando lo vi, metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo. Por un instante pensé que podría ser otro regalo de bodas, pero cuando la abrió, se me heló la sangre. Adentro había un juego de llaves, mis llaves, las llaves de la casa del rancho, del granero, del cobertizo de herramientas, llaves que definitivamente yo no le había dado. ¿Cómo conseguiste eso?, pregunté, con la voz apenas firme. La sonrisa de Adrián se volvió depredadora. Valeria hizo copias. Pensó que sería una linda sorpresa, un gesto simbólico. Sostuvo la caja más arriba, asegurándose de que la gente a nuestro alrededor pudiera verla. Pero creo que necesitamos las originales, ¿no te parece? Junto con los papeles de transferencia de las escrituras. El whisky en mi vaso tembló mientras mi mano se sacudía de rabia. ¿Los qué? Vamos, Claudio, no te hagas el tonto. Su voz ya era lo suficientemente fuerte como para que las conversaciones a nuestro alrededor se detuvieran por completo. Valeria es tu única hija. El rancho debería ser de ella, debería ser nuestro. Y francamente, un hombre de tu edad no debería cargar con ese tipo de peso solo. Sentí el peso de 200 pares de ojos sobre nosotros. La música se había detenido. Incluso los meseros habían pausado sus labores.
Adrián lo había orquestado a la perfección, creando un momento público donde cualquier negativa de mi parte parecería egoísta e irrazonable. El rancho no se va a ir a ninguna parte, dije con cuidado. Y esta no es una conversación ¿Para cuándo? ¿Para cuando estés muerto? La máscara de Adrián se cayó por completo. Valeria merece seguridad ahora. Ambos la merecemos. Y ese rancho está ahí desperdiciado en un viejo que apenas puede manejarlo. El insulto dolió como un golpe físico. Varios invitados ahogaron un grito de asombro. Vi a la tía de Valeria, Marta, cubrirse la boca conmocionada. A lo lejos, vi que Valeria finalmente había notado el alboroto y se dirigía hacia nosotros, arrastrando su vestido, con la confusión dibujada en el rostro. Dije que no, Adrián. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro, y lo decía en serio. Fue entonces cuando todo cambió. El rostro de Adrián se deformó de rabia, perdiendo cualquier rastro de cortesía. Se acercó más, con el aliento caliente por el champán y la... Viejo testarudo y tonto. ¿Tienes alguna idea de con quién te estás metiendo? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera dar un paso atrás, antes de que alguien pudiera intervenir, la mano de Adrián se estrelló contra mi rostro con un golpe seco que resonó en el silencioso salón como un disparo. La bofetada fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Mi pie izquierdo resbaló en el mármol pulido y caí pesadamente, golpeando primero con Abrio y luego con el hondo. El dolor estalló por todo mi cuerpo mientras yacía allí aturdido, con el sabor de la sangre llenando mi boca por haberme mordido la lengua. Por un instante hubo un silencio absoluto. Luego los susurros comenzaron a elevarse como una ola. ¿Acaba de pegarle? Dios mío, ¿viste eso? Que alguien llame a seguridad. Me apoyé en el codo para levantarme, mirando el círculo de rostros horrorizados que me rodeaban. Adrián seguía de pie sobre mí, con el pecho agitado y los puños todavía apretados. Lucía tan conmocionado como todos los demás, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. En ese momento vi a Valeria. Estaba al borde de la multitud, con las manos apretadas contra la boca y las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no se movía hacia mí. No corría a ayudar a su padre, que acababa de ser agredido en su propia boda. Miraba a Adrián con algo que se parecía mucho al miedo. Comprendí en ese instante que no era la primera vez que veía ese lado de él. Lentamente, con mucho dolor, me puse de pie. Mi cadera gritó en protesta, y sentí que ya se me formaba un moretón en el pómulo, pero me mantuve erguido. Miré a Adrián directamente a los ojos y luego paseé la mirada por la multitud de invitados, a muchos de los cuales conocía desde hacía décadas. Creo, dije en voz baja, haciendo que mi voz resonara en medio de aquel silencio atónito, que esta recepción ha terminado. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, con la pierna doliéndome a cada paso. Detrás de mí podía escuchar la voz de Adrián, ahora más aguda, desesperada. Claudio, no quise decir, eso fue, podemos solucionar esto. No me di la vuelta. No hice caso de sus palabras. Simplemente salí del salón de recepción, salí del hotel y me dirigí al estacionamiento donde me esperaba mi camioneta. Una vez a salvo dentro de la cabina saqué mi teléfono. Mis manos seguían temblando, pero logré encontrar el contacto que necesitaba. El teléfono sonó una, 2 veces, y luego una voz familiar respondió. Claudio, ¿cómo estuvo la boda? Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de desatar. Roberto, necesito que vengas a Monterrey esta misma noche. Es hora. Hubo una pausa. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, ya no habrá marcha atrás. Miré hacia el hotel, donde alcanzaba a ver siluetas moviéndose detrás de las ventanas iluminadas del salón. En algún lugar de ahí, mi hija probablemente estaba llorando. En algún lugar de ahí, Adrián probablemente intentaba justificar lo que acababa de pasar. En algún lugar de ahí, la vida que había construido durante los últimos 25 años se estaba desmoronando. Estoy seguro, dije, es hora de que todos sepan la verdad sobre el rancho. Mientras me alejaba, alcancé a ver a Adrián por el espejo retrovisor. Estaba de pie en la entrada del hotel, hablando frenéticamente por teléfono, con la cara pálida por el pánico. No tenía idea de lo que se le venía encima. Pero estaba a punto de descubrirlo. El camino de regreso al rancho me dio demasiado tiempo para pensar en cómo habíamos llegado a este punto. 40 kilómetros de carretera oscura se extendían ante mí.
y con cada kilómetro, los recuerdos volvían en tropel. No los buenos de la infancia de Valeria, sino la lenta y sistemática destrucción de nuestra relación que Adrián había orquestado durante los últimos 2 años. Comenzó con cosas pequeñas, como siempre empiezan estas cosas, pequeños comentarios que al principio parecían bastante inocentes. Papá se ve muy cansado últimamente, ¿verdad? Decía Valeria durante nuestras cenas dominicales. Tal vez esté trabajando demasiado en el rancho. Al principio pensé que lo decía por cariño. Mi cuerpo de 68 años me dolía más que antes, y administrar más de 300 hectáreas de rancho ganadero no se volvía más fácil. Pero luego los comentarios se hicieron más frecuentes, más directos. Ya, Adrián piensa que deberías considerar contratar más ayuda, mencionó una tarde mientras nos sentábamos en el porche a ver el atardecer. Le preocupa que manejes todo tú solo. Adrián, que nunca había pisado un rancho de verdad antes de conocer a mi hija. Adrián, que usaba trajes de diseñador en las carnes asadas familiares y se quejaba del polvo. Adrián estaba preocupado por mí. La verdadera manipulación empezó hace unos 18 meses, justo después de que le propusiera matrimonio. De repente, cada conversación con Valeria incluía las opiniones de él, sus preocupaciones, sus sugerencias. Él siempre era el razonable, el práctico, el que velaba por los mejores intereses de todos. Adrián dice que no es justo que yo no tenga ningún derecho legal sobre el rancho, me dijo Valeria un día, con una voz cuidadosamente neutral. Dice que la mayoría de los padres ya habrían comenzado el proceso de transferencia. Recuerdo cómo el café me supo amargo esa mañana, la forma en que se me oprimió el pecho con algo que aún no lograba definir. ¿Proceso de transferencia? Ya sabes, poner la propiedad a mi nombre por cuestiones de impuestos. Adrián lo ha investigado. Dice que podríamos ahorrar miles en impuestos sobre el patrimonio, si lo planeamos con tiempo. Adrián otra vez. Siempre Adrián con sus investigaciones, sus planes, sus soluciones convenientes para problemas que yo ni sabía que tenía. Lo peor de todo era ver cómo cambiaba mi hija. Valeria siempre había sido independiente, de carácter firme como su madre. Había trabajado los veranos en el rancho, conocía cada línea de cerca y cada tanque de agua. Pero poco a poco, la voz de Adrián empezó a salir de su boca. Papá, te estás portando muy terco con el asunto del rancho, me dijo durante una cena especialmente tensa. Adrián solo quiere ayudar. Él tiene experiencia en la administración de propiedades. Administración de propiedades. Como si el rancho C fuera solo otra inversión inmobiliaria. Como si la tierra en la que mi abuelo se estableció en 1923 fuera solo un activo comercial para optimizar. ¿Qué clase de experiencia? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me decepcionaría. Administra varias propiedades comerciales en Monterrey. Sabe de valores de la tierra, tendencias del mercado, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. No el tipo de cosas que implicaba levantarse a las 4:30 de la mañana para revisar a las vacas preñadas. No el tipo de cosas que significaba reparar cercas bajo un calor de 40 grados o perder el sueño durante los años de sequía, rezando para que los pozos no se secaran. La presión se intensificó después de que se comprometieron. Adrián empezó a aparecer sin invitación, por lo general cuando Valeria no estaba. Caminaba por la propiedad con el teléfono en la mano tomando fotos, haciendo preguntas sobre la extensión de la tierra y los derechos minerales. Solo curiosidad, decía con esa sonrisa ensayada. Intento entender el patrimonio de Valeria. Pero el patrimonio no era lo que él estaba calculando. Lo sorprendí hablando por teléfono una tarde, de pie, junto al granero, conversando con alguien sobre comparación de terrenos y potencial de desarrollo urbano. Cuando me vio acercarme, terminó la llamada rápidamente. Llamada de negocios, explicó. Ya sabes cómo es esto. Yo no sabía cómo era eso. Nunca había hecho una llamada de negocios de pie en el granero de otra persona sin su permiso. Las mentiras también empezaron de a poco. Adrián le decía a Valeria que yo había aceptado cosas que nunca había aceptado, o que había dicho cosas que jamás salieron de mi boca. Papá le dijo a Adrián que ya está listo para bajar el ritmo, me informó Valeria un domingo. Está entusiasmado de que tú asumas más control de las operaciones. Miré a mi hija al otro lado de la mesa, buscando en su rostro alguna señal de que supiera que esto no era verdad.
Pero ella le creía, quería creerle. ¿Cuándo dije yo eso? Pregunté con cautela. La semana pasada, cuando hablaron cerca del Potrero Sur. Adrián dijo que te veías aliviado de tener a alguien con quien compartir la casa. Recordaba perfectamente esa conversación. Adrián me había acorralado mientras yo revisaba la línea de la cerca, haciéndome preguntas capciosas sobre los márgenes de ganancia y los costos de operación. Le di respuestas cortas y me alejé tan pronto como pude. De alguna manera, él interpretó mi amabilidad como entusiasmo por su participación. La manipulación psicológica escaló desde ahí. Según Adrián, yo siempre decía cosas que no recordaba haber dicho y aceptaba cosas que nunca había probado. Valeria empezó a mirarme con preocupación, como si me estuviera volviendo olvidadizo, poco confiable. ¿Te sientes bien, papá? Me preguntó una noche después de que Adrián afirmara que yo le había prometido mostrarle los mapas topográficos de la propiedad. Te ves un poco confundido últimamente. Confundido. Eso era lo que Adrián quería que ella pensara. Que su viejo padre estaba perdiendo la cabeza, convirtiéndose en una carga, tal vez incluso volviéndose peligroso para sí mismo y para los demás. La verdad era que yo estaba más alerta de lo que había estado en años. Empecé a prestar atención a cada palabra que decía Adrián, a cada afirmación que hacía, a cada historia que contaba. Comencé a tomar notas, llevando un registro de sus mentiras. Y empecé a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue para mi abogado, Jaime Medina, quien había manejado mis asuntos durante 20 años. ¿Alguien te ha contactado para transferir la propiedad del rancho? Le pregunté. No, Claudio. ¿Debería haberlo hecho alguien? Adrián Peterson, el prometido de Valeria, le ha estado diciendo que las transferencias de propiedad son comunes por razones fiscales. Hubo una larga pausa. Claudio, tú conoces la situación del rancho. Eso no es exactamente correcto. Yo conocía la situación. La había conocido durante 25 años, pero Adrián no la sabía, y Valeria tampoco. Había cargado con ese secreto a solas desde que Margarita murió, protegiendo a mi hija de una verdad que habría complicado su vida innecesariamente. Creo que es hora de hacer algunas llamadas. Jaime, ¿estás seguro? Una vez que iniciemos este proceso, estoy seguro. La segunda llamada fue más difícil. Roberto Alarcón había sido mi contacto durante 25 años, reportándose cada trimestre, manejando los aspectos financieros de mi puesto. Se sorprendió al saber de mí fuera de nuestro horario habitual. ¿Está todo bien, Claudio? Sí. Creo que es hora de revelar el acuerdo, le dije. Mi hija se va a casar con alguien que no entiende la situación. Esa es una gran decisión. Pensé en las manos de Adrián sobre mi hija, su voz en su oído, sus planes para una propiedad que no me pertenecía para entregarla. Estoy seguro. La tercera llamada fue la más difícil. La doctora Patricia Santos había sido nuestra médica familiar durante 15 años. Ella trajo al mundo a Valeria, sostuvo la mano de Margarita durante sus tratamientos contra el cáncer y me ayudó a atravesar el periodo más oscuro de mi vida. Patricia, necesito que hagas algo por mí. Necesito una evaluación física y cognitiva completa. Claudio, acabas de hacerte tu examen físico anual hace 3 meses. Todo estaba bien. Lo sé, pero necesito documentación. Documentación oficial de que soy mentalmente competente y físicamente capaz. Hubo una pausa. ¿Alguien está sugiriendo lo contrario? Le expliqué la situación con el mayor cuidado posible. Cómo Adrián me pintaba como alguien confundido, olvidadizo, incapaz de manejar mis responsabilidades. Y cómo Valeria empezaba a creerlo. Ese hijo de perra, dijo Patricia, perdiendo su compostura profesional. Disculpa mi lenguaje, pero eso es abuso emocional, manipulación de manual. ¿Puedes ayudarme? Te daré algo mejor. Te haré todas las pruebas posibles. Análisis de sangre, evaluación cognitiva, examen de capacidad física. Cuando termine, tendrás un documento que demuestre que estás más lúdico que la mayoría de los hombres de 40 años. Los resultados llegaron exactamente como Patricia predijo. Presión arterial perfecta, excelente función cognitiva, capacidades físicas muy por encima del promedio para mi grupo de edad. Guardé los informes médicos en mi caja fuerte, junto con los otros documentos que pronto serían muy importantes, pero cometí un error durante esos meses de preparación. Subestimé qué tan lejos sería capaz de llegar Adrián para conseguir lo que quería. Pensé que seguiría presionando gradualmente,
gastándome con paciencia y persistencia. Pensé que continuaría con la campaña psicológica, convenciendo lentamente a Valeria de que su padre se estaba volviendo poco confiable. Nunca imaginé que intentaría humillarme públicamente en su propia boda. Jamás pensé que sería lo suficientemente desesperado como para exigir las llaves del rancho frente a 200 testigos, y ciertamente nunca esperé que me golpeara. Esa bofetada lo cambió todo. Adelantó mis planes varios meses, obligándome a actuar de una manera que no tenía prevista. Pero tal vez fue lo mejor. Quizás era hora de que Adrián aprendiera que hay secretos que vale la pena guardar y que algunas mentiras tienen consecuencias que jamás podría imaginar. Cuando entré al camino del rancho, vi que mi teléfono no dejaba de iluminarse con llamadas perdidas. Valeria, probablemente. Tal vez Adrián. Definitivamente personas que habían presenciado lo que pasó en la recepción y querían saber qué seguía ahora. Pero solo había una llamada que me importaba hacer. Marqué el número de Roberto otra vez mientras estaba sentado en mi camioneta, contemplando la tierra que había protegido durante 25 años. Roberto, Soy Claudio de nuevo. ¿qué tan pronto puedes traer a los miembros del Consejo a Monterrey? Si es urgente, puedo tenerlos aquí mañana por la mañana. Me toqué la mejilla hinchada y sentí el dolor en la cadera donde había golpeado contra el suelo de mármol. Es urgente. Adrián Peterson acaba de cometer el mayor error de su vida. Es hora de que aprenda quién es el verdadero dueño del rancho C. La verdad sobre el rancho C comenzó hace 25 años, en el peor día de mi vida. Margarita había estado luchando contra el cáncer durante 18 meses, y nos habíamos gastado los ahorros de toda la vida en tratamientos que al final no pudieron salvarla. Yo estaba sentado en la oficina de facturación del hospital, contemplando cuentas que sumaban más de $300,000. Cuando el capataz del rancho me encontró allí, «Don Claudio», dijo con el sombrero en las manos, «lamento mucho molestarlo en un momento como este, pero tenemos un problema». El problema era la sequía, la peor en 50 años. Nuestro ganado se estaba muriendo, nuestros pozos se estaban secando y no nos quedaba dinero para perforar nuevos. El banco ya nos estaba rondando, hablando de embargo. Margarita ya no estaba. Valeria tenía solo 7 años y yo estaba a punto de perder todo lo que mi familia había construido desde 1923. Fue entonces cuando Roberto Alarcón llamó a mi puerta. Nunca olvidaré esa tarde. Yo estaba sentado en el porche, viendo el atardecer sobre una tierra que tal vez pronto dejaría de ser mía, cuando un sedán negro avanzó por el camino de entrada. Un hombre con un traje costoso bajó, llevando un maletín de cuero y mostrando esa expresión de confianza que solo viene con el dinero de verdad. Señor Wellington, soy Roberto Alarcón, representante del Consorcio de Inversiones Meridiano. Tengo entendido que podría estar interesado en un acuerdo comercial. Yo estaba demasiado exhausto para ser educado. Si viene a hacerme una oferta ridícula por mi rancho, puede ahorrarnos tiempo a los dos. En realidad, dijo, acomodándose en la silla del porche a mi lado sin invitación, estoy aquí para ofrecerle algo muy diferente. Una oportunidad de conservar su rancho y resolver sus problemas financieros de forma permanente. Nassau abrió su maletín y sacó un contrato grueso. Meridiano se especializa en la preservación agrícola. Compramos ranchos y granjas a familias en crisis, y luego se los arrendamos de vuelta a los propietarios originales para que los administren. Usted conserva su hogar, su sustento, su legado. Nosotros nos encargamos de las finanzas. Yo estaba escéptico. ¿Cuál es el truco? No hay truco. Usted se convierte en nuestro administrador del rancho. Pues le pagamos un salario generoso, cubrimos todos los gastos operativos y nos encargamos de las mejoras y expansiones. Desde fuera, nada cambia. Sigue siendo Claudio Wellington dirigiendo el rancho Wellington, pero legalmente la propiedad pertenece a Meridiano. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. Mientras usted desee que el acuerdo continúe. Cuando esté listo para retirarse, diseñaremos un plan de transición. Si algún día quiere volver a comprar la propiedad, negociaremos condiciones justas basadas en el valor de mercado actual. Me quedé mirando el contrato, con la mente a 1000 por hora. ¿Por qué harían esto? ¿Qué ganan ustedes? Roberto sonrió. Meridiano no es un grupo de inversión cualquiera, señor Wellington.
Representamos a personas muy acaudaladas que creen en la preservación del patrimonio agrícola de nuestro país. No necesitan ganancias inmediatas. Están jugando a largo plazo. ¿Quiénes son estas personas? Eso es confidencial. Pero puedo decirle que son patriotas que entienden que los ranchos familiares como el suyo son la columna vertebral de esta nación. Prefieren verlos preservados y manejados correctamente que fragmentados y vendidos a constructoras urbanas. La oferta era demasiado buena para ser verdad. Un salario de $60,000 al año, más prestaciones completas, todos los gastos del rancho cubiertos, total autonomía en las operaciones diarias y, lo más importante, Valeria heredaría mi puesto cuando yo ya no estuviera, junto con la opción de comprar la tierra eventualmente. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, pero señor Wellington, el banco planea iniciar el proceso de embargo la próxima semana. Esta oferta vence en 48 horas. Firmé el contrato esa misma noche. ¿Qué otra opción tenía? Me estaba ahogando y Meridiano me lanzó un salvavidas. A la mañana siguiente, llegaron camiones con equipos de perforación. En una semana, teníamos 3 pozos nuevos produciendo agua limpia. En un mes, el ganado volvía a estar sano. En 6 meses, el rancho era más rentable de lo que jamás había sido bajo mi propiedad. Durante 25 años, el acuerdo funcionó a la perfección. Meridiano enviaba cheques trimestrales, cubría todos los gastos importantes y nunca interfirió en mis decisiones. Roberto venía de visita 4 veces al año, siempre amable y dispuesto a apoyar. Yo era el administrador del rancho, pero para todos los demás seguía siendo el dueño. Incluso Valeria creía que el rancho me pertenecía. Planeaba decirle la verdad cuando cumpliera 21 años, pero en ese entonces estaba en la universidad, concentrada en sus estudios y su vida social. Cuando se graduó, se mudó a Monterrey por su carrera. El rancho no era parte de su futuro inmediato, así que seguí posponiendo la conversación. Entonces apareció Adrián y todo cambió. La primera vez que visitó el rancho, caminó por el lugar como si estuviera haciendo Hizo preguntas capciosas sobre la extensión, los derechos minerales y el valor de la tierra. Quería ver los registros de propiedad, las evaluaciones de impuestos y los estados de ganancia. Solo trato de entender la herencia de Valeria, explicó cuando lo sorprendí fotografiando los graneros y el equipo. Pero sus preguntas eran demasiado específicas, demasiado calculadas. No estaba solo curioso por el futuro de Valeria, estaba planeando algo. Llamé a Roberto esa semana. Puede que tengamos un problema. ¿Qué clase de...? El novio de Valeria está haciendo muchas preguntas sobre la propiedad. Presiona para obtener información que no puedo darle sin revelar nuestro acuerdo. ¿Qué tan seria es la relación? Lo bastante seria como para que hable de matrimonio. Hubo una larga pausa. Claudio, ¿conoces los términos del contrato? Si alguien ajeno a la familia descubre la estructura de propiedad real, Meridiano tiene derecho a rescindir el acuerdo de inmediato. Lo sabía. Había leído esa cláusula docenas de veces a lo largo de los años. Era la protección de Meridiano contra la publicidad o las complicaciones legales. Si se corría la voz de que inversionistas ricos estaban comprando en secreto ranchos familiares, podría crear problemas políticos que querían evitar. ¿Cuáles son mis opciones? Dile la verdad a tu hija. Si planea casarse con este hombre, necesita saber qué es lo que realmente está heredando. Pero cada vez que intentaba decírselo a Valeria, Adrián estaba allí, desviando la conversación en diferentes direcciones, haciendo sus propias preguntas y sacando sus propias conclusiones. Y asumía que el rancho era una propiedad valiosa que algún día pertenecería a Valeria. Asumía que yo era un terrateniente rico que podía permitirse ser generoso con los regalos de boda y el apoyo financiero. Bueno, no tenía idea de que yo era, en esencia, un empleado bien pagado que administraba la inversión de otra persona. La presión se intensificó después de que se comprometieron. Adrián empezó a hacer comentarios sobre las mejoras que quería hacer, los cambios que imaginaba para la propiedad. Habló de subdividir potreros, desarrollar instalaciones recreativas, tal vez incluso vender parcelas para desarrollos residenciales. Este lugar tiene un potencial increíble, me dijo una tarde, parado en la cima de la colina que domina la casa principal. Con el marketing adecuado, podríamos convertir esto en un rancho de destino, salón de bodas, retiros corporativos, ese tipo de cosas. Se me heló la sangre.
El contrato con Meridiano prohibía específicamente cualquier desarrollo comercial sin la aprobación del consejo. Adrián planeaba convertir un rancho ganadero activo en una atracción turística. Esa no es realmente mi visión para este lugar, le dije con cuidado. Bueno, ya no será su decisión por mucho tiempo, ¿o sí? Sonrió, pero había acero en su voz. Una vez que Valeria y yo nos casemos, nosotros seremos quienes tomemos esas decisiones. Fue entonces cuando me di cuenta de que Adrián no solo planeaba heredar el rancho, planeaba apoderarse de él mientras yo aún estuviera vivo. Estaba maniobrando para hacerme a un lado, convenciendo a Valeria de que yo era demasiado viejo y terco para administrar la propiedad de manera efectiva. Empecé a documentar todo. Cada conversación, cada exigencia, cada mentira que se le decía a Valeria sobre lo que supuestamente yo había aceptado. También comencé a prepararme para el inevitable enfrentamiento. La evaluación médica fue solo el comienzo. También le pedí a mi abogado que preparara un expediente completo sobre Adrián Peterson, su historial crediticio, sus negocios, sus relaciones anteriores. Lo que encontramos no fue nada agradable. Adrián tenía un patrón de buscar mujeres con activos. Su primer matrimonio terminó cuando su esposa descubrió que él había estado pidiendo préstamos en secreto, poniendo como garantía la propiedad que ella había heredado. Sus sociedades comerciales fracasaban constantemente, dejando a sus socios con las deudas mientras Adrián pasaba a nuevas oportunidades. Pero la información más dañina provino de su empleador actual. Adrián enfrentaba una investigación interna por informes de gastos dudosos y uso no autorizado de recursos de la empresa. Era muy probable que lo despidieran en los próximos 6 meses. Estaba desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Debía haberle contado todo a Valeria antes de la boda. Debía haberla sentado y explicarle toda la situación, desde el contrato con Meridiano hasta los problemas financieros de Adrián. Pero seguía esperando que ella descubriera su manipulación por sí misma. Seguía creyendo que mi hija, inteligente e independiente, reconocería lo que estaba pasando. En cambio, Adrián escaló a la humillación pública y la violencia física. Me obligó a actuar de la peor manera posible, frente al peor público posible. Ahora, sentado en mi camioneta en la entrada del rancho, sabía que ya no había vuelta atrás. Mañana por la mañana, Roberto llegaría con los miembros del Consejo de Meridiano. Adrián aprendería que acababa de agredir al administrador de un rancho que pertenecía a personas muy poderosas, personas que no toleraban amenazas a sus inversiones ni ataques a sus empleados. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Adrián parpadeó en la pantalla. Dejé que se fuera al buzón de voz y luego escuché su mensaje. Claudio, mira, sé que las cosas se salieron de control esta noche. Estaba estresado, tal vez tomé demasiado champán, pero ahora somos familia, y la familia soluciona las cosas. Devuélveme la llamada. Necesitamos hablar sobre cómo seguir adelante. Seguir adelante, como si darme una bofetada frente a 200 testigos fuera solo un pequeño tropiezo en nuestra relación. Como si mañana todo fuera a seguir como si nada. Adrián no tenía idea de lo que se le venía encima, pero en unas 12 horas iba a recibir una lección sobre la diferencia entre aparentar, ser dueño de algo, y serlo realmente. Y lo que es más importante, iba a aprender que algunas personas tienen amigos en posiciones muy altas. Me levanté antes del amanecer, como de costumbre, pero esta mañana se sentía diferente. Cada sonido parecía amplificado. El borboteo de la cafetera, mis botas sobre el suelo de madera, el mugido distante del ganado en el potrero del este. Hoy era el día en que Adrián Peterson aprendería que algunos secretos tienen consecuencias. Roberto llamó a las 6:15. Estamos a 1 hora del rancho. Los miembros del consejo volaron desde Dallas, Denver y Phoenix. No están contentos de que los hayan sacado de sus agendas. Pero cuando les expliqué la situación, coincidieron en que esto requería atención inmediata. ¿Qué tanto debería decirles sobre Adrián? Todo. Querrán entender exactamente a qué tipo de amenaza nos enfrentamos. Pasé la siguiente hora preparándome. Saqué toda mi documentación, los informes médicos que probaban mi competencia, la evaluación legal del carácter, la situación financiera de Adrián, las grabaciones que había hecho de nuestras conversaciones durante el último año, todo lo que pudiera pintar un cuadro completo de lo que había estado ocurriendo.
A las 7:30, 3 camionetas negras avanzaron por el camino del rancho, levantando polvo bajo el sol de la mañana. Observé desde la ventana de la cocina cómo bajaban 6 personas, todas con trajes de negocios que lucían fuera de lugar, con el paisaje de pastizales y mezquites de fondo. Roberto lideraba el grupo, viéndose exactamente igual que hace 25 años. A su lado caminaba una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y el porte de alguien acostumbrado a ser la persona más inteligente del lugar. Los demás eran hombres de entre 50 y 60 años, todos con esa sutil confianza que proviene del poder real. Claudio, dijo Roberto mientras se acercaban al porche, me gustaría que conozcas al Consejo de Meridiano. Margarita Calderón, presidenta. Santiago Morán, director financiero. David Castro, asesor legal. Tomás Reyes, director de operaciones. Y Patricia Vázquez, gestión de riesgos. Le di la mano a cada uno de ellos, notando sus firmes apretones y su mirada directa. No eran personas que perdieran el tiempo con cortesías. Señor Wellington, dijo Margarita Calderón con voz firme y profesional. Roberto nos ha informado sobre la situación. Entendemos que ha sido amenazado y agredido físicamente por alguien que intenta tomar el control de esta propiedad. Es correcto. ¿Y esta persona cree que usted es el dueño absoluto del rancho? Así es. Al igual que mi hija. He mantenido esa ficción durante 25 años, tal como lo exige el contrato. David Castro abrió un maletín y sacó una tableta. Hemos estado investigando por nuestra cuenta a Adrián Peterson desde que Roberto llamó ayer. Lo que encontramos es perturbador. Giró la tableta hacia mí, mostrando un perfil financiero detallado. El señor Peterson está sumamente endeudado. Tarjetas de crédito, préstamos personales y lo que parecen ser deudas de juego con personas poco recomendables. Debe aproximadamente $150,000 a varios acreedores. Margarita Calderón retomó el hilo. Lo más preocupante es su situación laboral. Nuestros contactos en su empresa confirman que está bajo investigación por desfalco. Ha estado usando tarjetas de crédito de la compañía para gastos personales y facturando a clientes por trabajos que nunca se realizaron. Planean despedirlo la próxima semana, añadió Patricia Vázquez. Probablemente él sabe que se avecina, lo que explica su desesperación por asegurar activos a través del matrimonio. Sentí una punzada de náusea en el estómago. ¿Valeria sabe algo de esto? Lo dudamos, dijo Tomás Reyes. Peterson ha sido muy cuidadoso en presentar una fachada de éxito. Automóvil costoso, departamento exclusivos, ropa de diseñador, todo comprado con créditos que no puede pagar. Santiago Morán consultó su propia tableta. El perfil psicológico es el clásico comportamiento depredador. Elige como blanco a mujeres con bienes, utiliza la manipulación y el abuso emocional para ganar control. Y luego desmantela sistemáticamente sus recursos. Su primera esposa perdió el negocio de joyería de su familia debido a las deudas de él, continuó David Castro. Su segunda relación seria terminó cuando la mujer descubrió que él había falsificado su firma en documentos de préstamo, usando su casa como garantía. El panorama se volvía más claro y más desagradable a cada minuto. Adrián no era solo un oportunista. Era un estafador experimentado que había encontrado a la víctima perfecta en mi confiada hija. ¿Cuál es nuestra posición legal si él sigue reclamando la propiedad? Pregunté. David Castro sonrió con frialdad. Inexistente. No tiene ningún derecho legal. La propiedad pertenece a Meridiano y se opera bajo un contrato de administración con usted. Incluso si estuviera legítimamente casado con su hija, e incluso si usted quisiera transferirle sus derechos de administración, necesitaría la aprobación de este consejo, algo que jamás obtendrá, afirmó con firmeza Margarita Calderón. Lo que es más importante, añadió Patricia Vázquez. Su agresión contra usted anoche fue presenciada por más de 200 personas. Tenemos declaraciones de 6 testigos que ya se han puesto en contacto con nuestro equipo legal. El señor Peterson cometió una agresión grave contra un empleado de Meridiano en el cumplimiento de sus... Parpadee. ¿Agresión grave? La agresión contra una persona mayor de 65 años se eleva automáticamente a delito grave aquí, explicó David Castro. Y dado que usted actuaba como nuestro representante, también se considera una agresión contra un funcionario corporativo. El señor Peterson se enfrenta a una condena seria de prisión.
Mi teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. El nombre de Adrián parpadeó en la pantalla. Margarita Calderón me hizo una seña para que respondiera mientras David Castro activaba una aplicación de grabación en su tableta. Adrián, Claudio, gracias a Dios. Mira, he estado pensando en lo de anoche y me doy cuenta de que te debo una enorme disculpa. Me pasé de la raya. El estrés de la boda, el champán, ya sabes cómo es esto. Ah, ¿sí? Vamos, no te pongas así. Ahora somos familia. La familia perdona y sigue adelante. Estoy pensando que deberíamos reunirnos esta mañana, definir los detalles de la transferencia de la propiedad y dejar resuelto este asunto del rancho para que no haya más confusiones. Miré a Margarita Calderón, quien me asintió con la cabeza para que continuara. ¿Transferencia de propiedad? No te hagas el tonto, Claudio. Sabes perfectamente de lo que hablo. Valeria merece su herencia y, francamente, después de lo de anoche, creo que está claro que ya no eres competente para administrar el rancho. La forma en que reaccionaste a una simple discusión de negocios, perdiendo los estribos de esa manera. El descaro era impresionante. De verdad, estaba intentando reescribir la historia. Adrián, ¿en serio estás intentando asegurar que yo te golpeé? Estoy intentando ser diplomático al respecto. Mira, todos vimos lo que pasó. Te alteraste, me lanzaste un golpe, perdiste el equilibrio y te caíste. Fue vergonzoso para todos, especialmente para Valeria. Patricia Vázquez tomaba notas furiosamente mientras David Castro se aseguraba de que la grabación capturara todo con claridad. Entonces, ¿quieres que les transfiera el rancho a ti y a Valeria? Es lo correcto, Claudio, y honestamente es lo que Valeria quiere. Ella lleva meses diciéndome lo preocupada que está de que vivas solo allá afuera, intentando manejar todo tú mismo. Se sentirá mucho mejor sabiendo que la propiedad está en manos responsables. Manos responsables, es decir, las tuyas, es decir, las nuestras. Mira, sé que no te agrado mucho, pero no me voy a ir a ningún lado. Valeria y yo ya estamos casados. Voy a ser parte de esta familia por el resto de tu vida. Ya. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Ahí estaba la amenaza, expresada con esa seguridad fluida que había engañado a mi hija durante 2 años. ¿Cuál es la de las malas, Adrián? Por las malas significa abogados, médicos y audiencias de competencia. Por las malas es Valeria teniendo que tomar decisiones muy difíciles sobre el estado mental de su padre. Por las malas es la humillación pública para todos los involucrados. La expresión de Margarita Calderón se había vuelto de hielo. Me hizo señas para que lo mantuviera hablando. ¿Y si simplemente firmo la entrega del rancho, todo eso desaparece? Todo eso desaparece. Cenamos en familia, tranquilamente. Dejamos atrás lo de anoche y empezamos de cero. Incluso estoy dispuesto a dejar que te quedes como una especie de consultor. Podrías seguir viviendo en la casa, ayudar con las operaciones diarias. Míralo como una jubilación cómoda. El tono condescendiente era insoportable. Me estaba ofreciendo quedarme en mi propia casa como su empleado, administrando una propiedad que creía estar robándome. Necesito pensarlo. No lo pienses demasiado, Claudio. Tengo abogados enmarcado rápido, y Valeria se preocupa más por ti a cada hora. Se pasó toda la noche llorando, preguntando si su padre está perdiendo la cabeza. Colgó antes de que yo pudiera responder. Dejé el teléfono y miré los rostros a mi alrededor. 5 de las personas más poderosas que había conocido en mi vida. Y todos lucían furiosos. Abuso de adulto mayor de manual, dijo Patricia Vázquez. Aislamiento, manipulación psicológica, explotación financiera y amenazas de institucionalización. Está todo ahí. La grabación es más que suficiente para presentar cargos penales, añadió David Castro. Extorsión, intento de fraude y conspiración para cometer abuso de adulto mayor. Margarita Calderón se puso de pie. Señor Wellington, quiero que llame de vuelta al señor Peterson. Dígale que ha decidido aceptar sus exigencias, pero que necesitan reunirse en persona para firmar los papeles. Dígale que venga al rancho esta misma tarde. ¿Quiere que venga aquí? Oh, sí. Tenemos algunas cosas que discutir con el señor Peterson. Es hora de que aprenda exactamente a quién ha estado amenazando. Tomás Reyes consultó su reloj. Llamaré a nuestro equipo de seguridad. Pueden estar aquí en 2 horas. ¿Equipo de seguridad? Roberto sonrió con gravedad. Meridiano protege sus inversiones. Claudio. Y lo que es más importante, protegemos a nuestra gente.
El señor Peterson agredió a uno de nuestros empleados e intentó estafar a una de nuestras propiedades. Eso exige una respuesta. Pensé en Valeria, probablemente sentada en alguna habitación de él en este momento, confundida y con el corazón roto, creyendo que su padre de alguna manera había causado el desastre en su boda. Pensé en todas las mentiras que Adrián le había dicho, en todas las formas en que distorsionó el amor que ella me tenía para convertirlo en duda y preocupación. ¿Qué pasa con mi hija? Ella no sabe nada de esto. Lo sabrá, dijo Margarita Calderón con firmeza. Después de que hayamos terminado con el señor Peterson, nos sentaremos con tu hija. La verdad sobre el rancho, la verdad sobre su esposo y la verdad sobre lo que les ha estado haciendo a ambos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Adrián, al mediodía en el rancho. Trae las escrituras y cualquier otro documento. Es hora de hacer esto oficial. Le mostré el mensaje a Margarita Calderón. Ella sonrió, pero no había calidez alguna en su gesto. Perfecto. El señor Peterson quiere hacer las cosas oficiales. Estaremos encantados de complacerlo. Adrián llegó al rancho 15 minutos antes, conduciendo su BMW rentado como si fuera el dueño del lugar. Observé desde la ventana de la cocina cómo se estacionaba cerca del porche delantero, acomodándose la corbata y revisando su reflejo en el espejo lateral. No tenía idea de que 6 de las personas más poderosas de la región lo observaban desde el granero, donde se habían colocado con una vista despejada hacia la casa. El equipo de seguridad de Meridiano había llegado 1 hora antes. 3 exagentes federales que ahora manejaban situaciones delicadas para el consorcio. Estaban distribuidos por la propiedad, invisibles, pero listos. Margarita Calderón había sido muy clara con sus instrucciones: observar, registrar e intervenir únicamente si Adrián se ponía violento. Recuerda, me había dicho antes de ocupar su puesto en el granero, déjalo hablar, deja que haga sus exigencias, dale suficiente soga para que se ahorque legalmente él solo. Abrí la puerta principal antes de que Adrián pudiera tocar. Entró con ese paso arrogante tan familiar, llevando un maletín de cuero y con una expresión de triunfo apenas contenido. Claudio dijo, sin molestarse en darme la mano, me alegra que hayas entrado en razón. Esto realmente es lo mejor para todos. ¿Así? Absolutamente. ¿Ah? Valeria está aliviada de que finalmente vayamos a resolver esta situación. Sí. Estaba tan preocupada por ti después de lo de anoche. Apoyó su maletín sobre la mesa del comedor y lo abrió. Traje todo el papeleo necesario. Transferencia de escrituras, documentos de poder notarial, todo lo que necesitamos para hacer esto oficial. Me quedé mirando los papeles que extendía sobre la mesa del comedor de mi abuela. Documentos legales que obviamente había preparado con anticipación, probablemente semanas atrás. Esto no había sido una decisión de último minuto, impulsada por el estrés y el champán. Era una operación de negocios cuidadosamente planificada. Llevas tiempo preparándote para esto. Adrián levantó la vista, sorprendido por mi observación. Por un instante, su máscara se deslizó y vi la frialdad del cálculo en sus ojos. Luego forzó una sonrisa. Bueno, soy un hombre de negocios, Claudio. Creo en estar preparado. Después de que Valeria y yo nos comprometimos, empecé a pensar en los bienes familiares, la planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Solo actúo con responsabilidad. ¿Responsabilidad? Me senté frente a él, consciente del pequeño dispositivo de grabación que David Castro me había dado, oculto en el bolsillo de mi camisa. Háblame de responsabilidad, Adrián. Háblame de tus responsabilidades con tu empleador. Su mano se congeló sobre los documentos. ¿Qué? Tu trabajo, Adrián. El que estás a punto de perder por desfalco. El color desapareció por completo de su rostro. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Tarjetas de crédito de la empresa usadas para gastos personales. Facturación a clientes por trabajos que nunca realizaste. Tus jefes planean despedirte la próxima semana. Y probablemente también presenten cargos penales. Los ojos de Adrián se dirigieron rápidamente hacia las ventanas, como si de repente se diera cuenta de que tal vez no estábamos solos. ¿Quién te dijo eso? ¿Acaso importa? Lo que importa es que Valeria no lo sabe, ¿verdad? Tampoco sabe nada de tus deudas de juego, ni de las cuentas de las tarjetas de crédito, ni del hecho de que le debes mucho dinero a personas muy peligrosas. Se levantó abruptamente, haciendo rechinar la silla contra. Me has estado investigando.
He estado protegiendo a mi hija, la misma hija a la que has estado manipulando sistemáticamente durante 2 años. ¿Manipulando? Su voz se elevó con una indignación que parecía genuina. Yo amo a Valeria. Todo lo que he hecho ha sido por ella, por nuestro futuro juntos. Todo lo que has hecho ha sido por ti mismo. Viste a una mujer solitaria con un padre rico, y viste una oportunidad. La compostura de Adrián se quebró por completo. ¿Padre rico? ¿Crees que eres rico? Este lugar está hipotecado hasta el cuello, Claudio. He visto los registros financieros. ¿Ya? Apenas logras cubrir los gastos con esta operación ganadera. El único activo real que tienes es la tierra en sí. Ahí estaba, la admisión de que había estado investigando mis finanzas, planeando liquidar todo por lo que yo había trabajado. Mantuve mi voz firme. Así que quieres la tierra. Quiero seguridad para mi esposa. Valeria merece algo mejor que preocuparse por si su anciano padre puede mantener este lugar en funcionamiento. Se inclinó hacia adelante y su tono volvió a ser condescendiente. Mira, sé que eres orgulloso. Sé que este rancho significa mucho para ti, pero sé realista. Tienes 68 años, no tienes ayuda y esta operación apenas es rentable. Véndelo a una constructora, invierte el dinero adecuadamente y todos ganan. ¿Todos ganan? Tú obtienes seguridad financiera para tu sí. Valeria recibe su herencia mientras es lo suficientemente joven como para disfrutarla. Y yo me encargo de cuidarlos a ambos como debe hacerlo la familia. Como debe hacerlo la familia. Viniendo de un hombre que acababa de admitir que quería vender el rancho de mi abuelo a desarrolladores inmobiliarios. ¿En qué clase de desarrollador estás pensando? Los ojos de Adrián se iluminaron de entusiasmo. Sacó su teléfono y comenzó a deslizar fotos. Ya he tenido algunas conversaciones preliminares. Hay un grupo de Dallas que se especializa en comunidades residenciales de lujo. Están muy interesados en esta ubicación. Me mostró el teléfono, enseñándome representaciones arquitectónicas de una comunidad privada llamada Colinas del Rancho. 200 casas, un campo de golf y un centro comercial, todo construidos sobre lo que solía ser el rancho C. Ofrecen 4.8 millones por las 300 hectáreas completas, continuó Adrián. ¿Te lo imaginas, Claudio? 4.8 millones de dólares. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. Estudié los diseños, sintiendo náuseas. Ya has negociado un precio. Solo discusiones preliminares. Les dije que primero tenía que hablar con la familia, pero sí, están muy motivados. Quieren empezar las obras la próxima primavera. ¿Y tú te llevas una comisión por la venta? Adrián dudó un instante de más. Bueno, habría una comisión por intermediación. Es lo habitual en este tipo de transacciones. ¿De cuánto? 2%. $200,000. Lo dijo rápido, como si la cantidad no importara. Pero no hago esto por eso, Claudio. Se trata de la familia, $200,000. Más que suficiente para pagar sus deudas de juego y tarjetas de crédito, con bastante de sobra para empezar de nuevo en otro lugar. Probablemente sin Valeria. Una vez que ella hubiera cumplido su propósito. ¿Qué piensa Valeria de convertir el hogar de su infancia en un fraccionamiento? Valeria quiere lo mejor para ti. Ella confía en mí para manejar la parte comercial, porque la has convencido de que soy un incompetente. La máscara de Adrián volvió a deslizarse, revelando un destello de irritación, porque estás actuando como un incompetente. Este rancho es un negocio que va a la pérdida, y eres demasiado terco para admitirlo. ¿Cuánto tiempo crees que podrás seguir con esto? ¿Otros 5 años? ¿10? ¿Qué pasa si te da un ataque al corazón así solo? ¿Qué pasa si te caes de un caballo y te rompes la cadera? Se estaba encendiendo en una rabieta moralista, creyéndose sus propias justificaciones. Valeria heredará este lugar de todos modos cuando mueras. Lo único que hago es asegurarme de que reciba algo de valor en lugar de un montón de deudas y edificios en ruinas. Muy considerado de tu parte. Es considerado, en verdad es realista, pero no puedes ver más allá de tu propio orgullo para hacer lo correcto por tu hija. En ese momento escuché el sonido de las puertas de los autos cerrarse afuera. Nala, Adrián también lo oyó y se acercó a la ventana. ¿Quién es? Preguntó, con la voz tensa de repente. Me acerqué a él en la ventana. Margarita Calderón caminaba hacia la casa, flanqueada por David Castro y Tomás Reyes. Detrás venían Roberto y los demás miembros del consejo. Los 6 llevaban expresiones que habrían congelado
El agua. Esas son las personas que realmente poseen este rancho, dije en voz baja. Adrián se dio la vuelta para encararme. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que yo no soy dueño del rancho C, Adrián. Nunca lo he sido. Soy el administrador. Trabajo para estas personas. El maletín se le resbaló de las manos a Adrián, esparciendo los documentos legales por el suelo. Eso es imposible. Hace 25 años, yo estaba al borde de la quiebra. Estas personas compraron el rancho y me contrataron para administrarlo. Todo lo que has visto, todo lo que has planeado, todo por lo que me has amenazado, nada de eso me pertenece. El rostro de Adrián pasó por una serie de expresiones. Confusión, incredulidad y finalmente comprensión. Estás mintiendo. Ojalá fuera así, pero esas personas que se dirigen a mi puerta representan a un consorcio que vale unos 2.000 millones de dólares. Son dueños de ranchos, granjas y propiedades agrícolas en 6 estados. Y tú te pasaste el último año intentando estafarlos. El golpe en la puerta sonó exactamente a tiempo. Abrí para encontrar a Margarita Calderón y su equipo esperando en el porche. Señor Wellington, dijo formalmente, gracias por llamarnos. Creo que tiene a alguien aquí que desea discutir transacciones de propiedad. Adrián retrocedía hacia la pared del fondo, con los ojos abiertos por el pánico. Esto es una trampa. No, Adrián, dije con tristeza, esto es la realidad. Algo que has estado evitando durante mucho tiempo. Margarita Calderón entró a la habitación y su sola presencia dominó de inmediato el espacio. Señor Peterson, ¿supongo? Soy Margarita Calderón, presidenta del Consorcio de Inversiones Meridiano. Tengo entendido que ha estado haciendo averiguaciones sobre nuestra propiedad. ¿Su propiedad? El rancho C, 300 hectáreas de tierra ganadera de primera calidad, adquiridas por Meridiano en 1998. El señor Wellington, aquí presente, es nuestro administrador del rancho, y uno excelente. David Castro abrió su propio maletín y sacó una carpeta gruesa. Tenemos copias de su conversación de esta mañana, señor Peterson. Extorsión, intento de fraude, conspiración para cometer abuso de adulto mayor. Una lista bastante impresionante de delitos graves. Adrián miró frenéticamente a su alrededor como buscando una vía de escape. No pueden probar nada. Tomás Reyes levantó un pequeño grabador digital. De hecho, sí podemos. Cada palabra fue grabada con la total cooperación del señor Wellington. También tenemos declaraciones de testigos de la recepción de su boda, añadió Patricia Vázquez, entrando al salón con los demás. Agresión contra un adulto mayor, frente a 200 testigos. El fiscal de distrito está muy interesado en presentar cargos. Las piernas de Adrián parecieron ceder. Se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Esto no puede estar pasando. Oh, pero sí está pasando, dijo Margarita Calderón con frialdad. Verá, señor Peterson. Meridiano protege sus inversiones. Y lo que es más importante, protegemos a nuestra gente. El señor Wellington nos ha servido fielmente durante 25 años. Cuando alguien lo amenaza a él, nos amenaza a nosotros. ¿Qué quieren? La voz de Adrián era apenas un susurro. Queremos que desaparezcas, dijo ella simplemente. Permanentemente. De la vida del señor Wellington. De esta propiedad y del Estado, si eres inteligente. David Castro colocó un documento sobre la mesa. Esta es una orden de restricción. Con efecto inmediato. Se le prohíbe contactar al señor Wellington, a su hija, o a cualquier persona asociada con esta propiedad. Cualquier violación resultará en un arresto inmediato. No pueden hacer esto. Valeria es mi esposa. En realidad, dijo Patricia Vázquez, consultando su tableta. Es posible que su matrimonio no sea válido. Nuestra investigación ha revelado algunos datos interesantes sobre sus relaciones anteriores. Hay pruebas que sugieren que nunca se divorció formalmente de su primera esposa. El rostro de Adrián se puso blanco. Eso es imposible. ¿Lo es? Dejaremos que las autoridades resuelvan eso. Mientras tanto, tiene exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias y salir del estado. Margarita Calderón se acercó, bajando la voz apenas por encima de un susurro. Señor Peterson, usted es un hombre pequeño y patético que se aprovecha de mujeres vulnerables. Es exactamente el tipo de depredador que hemos pasado 25 años manteniendo alejado de propiedades como esta. Oh. Se enderezó recuperando su tono de voz normal. No contactarás a Valeria. No intentarás reclamar ninguna propiedad, o bien,
Desaparecerás en silencio o te destruiremos por completo. ¿Me he explicado con claridad? Adrián asintió frenéticamente, luego me miró con algo parecido a la súplica en los ojos. Claudio, por favor. Cometí errores, pero de verdad amo a Valeria. Sostuve su mirada con firmeza. Si hubieras amado a mi hija, nunca habrías intentado robarle su herencia. Nunca le habrías mentido sobre mí. Y ten por seguro que jamás me habrías golpeado en su boda. El equipo de seguridad apareció en la puerta. 3 hombres corpulentos que, de alguna manera, hicieron que la habitación se sintiera más pequeña. Es hora de irse, señor Peterson, dijo uno de ellos amablemente. Adrián recogió sus papeles, esparcidos, con manos temblorosas, los metió a la fuerza en su maletín y caminó hacia la puerta. En el umbral, se dio la vuelta una última vez. Esto no ha terminado. Margarita Calderón sonrió, pero no había absolutamente nada de calidez en su gesto. Oh, señor Peterson, esto se ha terminado por completo. El silencio tras la partida de Adrián fue profundo. Me quedé en el porche viendo cómo se asentaba el polvo que dejaba su Bene Bové al perderse por el camino del rancho, sabiendo que no volvería a verlo jamás. Los miembros del Consejo de Meridiano estaban reunidos en mi sala, guardando en silencio sus documentos y preparándose para la que sería la conversación más difícil de mi vida. Señor Wellington, dijo Margarita Calderón con suavidad, tenemos que hablar de su hija, Valeria, la dulce y confiada Valeria, que probablemente estaba sentada en alguna habitación de hotel en ese momento, preguntándose por qué su boda había terminado en desastre y por qué su flamante esposo había desaparecido de repente. No tenía idea de lo que su matrimonio probablemente no era válido, de que Adrián planeaba robarle su herencia, o de que todo lo que creía sobre su familia se sostenía sobre una mentira de 25 años. Me va a odiar, dije en voz baja. Roberto sacudió la cabeza. Va a estar herida y confundida, pero también sentirá un gran alivio cuando entienda lo que Adrián realmente estaba planeando. David Castro levantó la vista de su tableta. La hemos localizado. Está en el Four Seasons del centro. Nuestros investigadores hablaron con el personal del hotel. Ha estado en su habitación desde anoche, rechazando todas las llamadas excepto las de Adrián, quien dejó de llamar hace aproximadamente una hora, añadió Patricia Vázquez con intenciones. Margarita Calderón tomó una decisión. Iremos a verla juntos, todos nosotros. Necesita escuchar la verdad de tu boca, pero también necesita comprender el panorama completo. Una hora más tarde estábamos sentados en la sala de conferencias privada del hotel, y Valeria llegó luciendo exhausta y confundida, vistiendo todavía el vestido de novia del día anterior. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio acompañado de 6 extraños de traje, su confusión se deshizo aún mayor. Papá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Adrián? Debía reunirse conmigo aquí hace horas, pero no responde el teléfono. La guié hacia una silla, con el corazón destrozado, al ver la confianza que aún brillaba en sus ojos. Cariño, tenemos que hablar. Hay algunas cosas que necesitas saber. Esto es por lo de anoche, por lo que pasó en la recepción. Miró alrededor de la sala con nerviosismo. Papá, sé que Adrián no debió hacerlo. Sé que perdió los estribos, pero te estabas portando muy difícil con lo del rancho. Y él ha estado bajo mucha presión. Valeria, mi voz sonó más firme de lo que pretendía. Adrián me golpeó. Me agredió frente a 200 personas porque no quise darle algo que nunca fue mío para entregar. ¿Nunca fue tuyo para entregar? Papá, ¿de qué estás hablando? Margarita Calderón se inclinó hacia adelante. Señora Peterson. Wellington, corrigió Valeria automáticamente. Conservé mi apellido. Señorita Wellington, soy Margarita Calderón, represento. Será al Consorcio de Inversiones Meridiano. Nosotros somos los dueños del rancho C. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una presencia física. Valeria parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Ustedes son los dueños? Pero eso es imposible. El rancho ha pertenecido a nuestra familia por generaciones. Perteneció a tu familia, explicó Roberto con suavidad. Y hasta hace 25 años, cuando tu padre se enfrentaba a la quiebra debido a las facturas médicas de tu madre. Meridiano compró la propiedad y contrató a tu padre como administrador del rancho. Observé el rostro de mi hija mientras asimilaba las implicaciones. Soy un empleado, cariño. Un empleado bien pagado y muy bien tratado, pero un empleado al fin y al cabo.
Nunca he sido el dueño de la tierra. Jamás tuve el derecho de transferírtela a ti ni a nadie más. La respiración de Valeria se volvió superficial. Pero siempre hablabas de que esta sería mi herencia. ¿O no? Siempre dijiste que el rancho sería mío algún día. Y podría serlo, dijo Margarita Calderón. Meridiano siempre ha estado dispuesto a vender la propiedad de vuelta a la familia Wellington, si en algún momento estaban en condiciones de comprarla. ¿Cuánto costaría eso? David Castro consultó su tableta. El valor de mercado actual es de aproximadamente $4.2 millones. La cifra golpeó a Valeria como un impacto físico. Se recostó en su silla, mirando a la nada. $4.2 millones. Adrián pensaba que se estaba casando con una heredera rica, dijo Tomás Reyes sin rodeos. Pasó 2 años planeando robar lo que creía que era tu herencia. Patricia Vázquez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señorita Wellington, necesitamos que entienda exactamente con quién se casó. Adrián Peterson es un estafador con un historial de buscar mujeres con bienes. Durante los siguientes 30 minutos, le expusieron todo: las deudas de Adrián, sus problemas laborales, su historial de fraude financiero. Le mostraron las grabaciones de sus llamadas telefónicas, las pruebas de su manipulación, la evidencia de que planeaba vender el rancho a constructoras. Pero la peor revelación llegó al final. También hay indicios que sugieren que su matrimonio podría no ser legalmente válido, dijo David Castro con cuidado. Parece que Adrián nunca se divorció formalmente de su primera esposa. Valeria emitió un sonido parecido al de un animal herido. ¿Está casado con alguien más? Estuvo casado. La primera esposa lleva 3 años desaparecida. Hay una investigación en curso. Mi hija se encorvó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Oh, Intenté acercarme a ella, pero se apartó. No, susurró. Solo no lo hagas. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Podía escuchar el tráfico afuera, el sonido lejano de la ciudad que seguía con su rutina diaria, mientras el mundo de mi hija se desmoronaba en una sala de conferencias de hotel. Finalmente, me miró con ojos llenos de dolor. ¿Lo sabías? Sobre Adrián, quiero decir. ¿Sabías lo que estaba haciendo? Lo sospechaba. Intenté investigar, pero no pude probar nada hasta hace poco. ¿Por qué no me lo dijiste? Era la pregunta que tanto temía. Porque esperaba que te dieras cuenta por ti misma de quién era él. Porque no quería ser el padre que destruyera la felicidad de su hija, basándose solo en sospechas. Y porque tenías miedo de que no te creyera, dijo ella en voz baja. Asentí. Era muy bueno haciéndome parecer el problema, haciendo que dudaras de mi juicio, de mi competencia. Valeria se quedó callada durante mucho tiempo, procesando todo lo que acababa de aprender. Cuando finalmente habló, su voz sonaba firme pero distante. Necesito tiempo. Necesito pensar en todo esto. Margarita Calderón se puso de pie. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. El puesto del señor Wellington en el rancho está asegurado por el tiempo que él lo desee. Y si alguna vez decide que quiere hablar sobre la compra de la propiedad, siempre estaremos dispuestos a negociar con la familia Wellington. Después de que se fueron, Valeria y yo nos quedamos solos en la sala de conferencias. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de 25 años de secretos y 2 años de manipulación. Me siento tan estúpida, dijo finalmente. No eres estúpida, eres una persona confiada. Hay una diferencia. ¿La hay? Permití que un extraño me convenciera de que mi propio padre estaba perdiendo la cabeza. Le creí a Adrián cuando decía que te estabas volviendo olvidadizo, inestable. De hecho, empecé a buscar asilos para ancianos, papá. Estaba planeando que te declararan incompetente. Esa confesión me dolió más de lo que me había dolido la bofetada de Adrián. Cariño. No, déjame terminar. Dejé que envenenara mi relación contigo. Permití que me hiciera dudar de todo lo que sabía sobre el hombre que me crió, que se deslomó, trabajando para darme una buena vida después de que mamá murió. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. ¿Y para qué? Para un hombre que no me veía como nada más que un camino hacia el dinero que podía robar. Busqué su mano y esta vez no se apartó. Adrián era un profesional. Sabía exactamente cómo manipularnos a ambos. Pero debía haber actuado mejor. Debía haber confiado en ti. Nos quedamos allí sentados de la mano mientras ella lloraba. Ambos de luto por cosas diferentes. Ella lloraba la pérdida de su matrimonio, de su confianza, de su sentido del juicio.
Yo lloraba por la relación que habíamos perdido, debido a las mentiras de Adrián y por la inocencia que ella jamás recuperaría. 3 meses después, Valeria regresó a vivir al rancho, no de forma permanente, sino para una estancia prolongada mientras resolvía el caos legal de su matrimonio nulo y reconstruía su vida. La anulación fue sorprendentemente sencilla una vez que se confirmó la bigamia de Adrián. Él nunca refutó nada, probablemente porque estaba demasiado ocupado, huyendo tanto de sus acreedores como de la ley. No volvimos a saber de él. El último informe de los investigadores de Meridiano lo ubicaba en el sur del continente, aparentemente intentando empezar de cero con una nueva identidad. Danos esperaba que aprendiera algo de su experiencia, pero lo dudaba. Los hombres como Adrián Peterson rara vez cambian. El rancho se sentía diferente con Valeria allí. Se entregó al trabajo con la intensidad de alguien que intenta escapar de sus propios pensamientos. Aprendió a reparar cercas, ayudó con las vacunas del ganado y se hizo cargo de la contabilidad con una eficiencia que se impresionó incluso a Margarita Calderón durante sus visitas trimestrales. Tu hija tiene excelentes instintos comerciales, me dijo Margarita una tarde, mientras veíamos a Valeria negociar con un comprador de ganado. Si alguna vez quiere hacer una oferta por la propiedad, creo que el consejo sería muy receptivo, pero el dinero ya no era el problema. El fondo fiduciario de Valeria, proveniente del seguro de vida de su madre, combinado con sus propios ahorros y su potencial de ingresos, sería suficiente para un pago inicial. La verdadera pregunta era si quería atarse a este lugar, a esta vida, después de todo lo que había pasado. La respuesta llegó una tranquila tarde de domingo en diciembre. Estábamos sentados en el porche, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, cuando finalmente tocó el tema. Quiero comprar el rancho, dijo con sencillez. ¿Estás segura? No tienes que sentirte obligada. No lo hago por obligación. Lo hago porque este es mi hogar, porque aquí es donde mamá y yo recogíamos flores silvestres cada primavera. Porque aquí es donde me enseñaste a montar, porque aquí es donde aprendí cómo es el verdadero amor. Hizo una pausa y luego continuó en voz más baja. Adrián me hizo olvidar quién era, de dónde venía. Hizo que me avergonzara de este lugar, que me apenara nuestra vida sencilla. Pero no hay nada de sencillo en lo que has construido aquí, papá. No hay nada de vergonzoso en el trabajo honesto y en cuidar de la tierra. 6 meses después, la transferencia se había completado. Valeria Wellington se convirtió en la dueña oficial del rancho C, con una hipoteca que podía pagar cómodamente, y un padre que continuaba como administrador del rancho. Aunque ahora yo le reportaba a ella en lugar de a Meridiano. Bosca, Margarita Calderón asistió a la firma final, trayendo champán y un regalo inesperado. Hace 25 años, Meridiano compró este rancho para preservarlo, dijo levantando su copa. Hoy se lo vendemos de vuelta a la familia que más lo ama. Es exactamente el resultado que esperábamos cuando conocimos a tu padre. Mientras veía a Valeria firmar los documentos que la convertían en propietaria, sentí una paz que no había experimentado desde que Margarita murió. Mi hija estaba en casa. Estaba a salvo y tenía el control de su propio destino. Adrián Peterson era un mal recuerdo que se desvanecía un poco más cada día. Esa tarde, mientras caminábamos juntos por la línea de la cerca, revisando los daños de las tormentas recientes, Valeria me hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberme ocultado la verdad sobre Meridiano durante tanto tiempo? Consideré la pregunta con cuidado. Me arrepiento de que eso te haya dejado vulnerable a la manipulación de Adrián. Lamento que haya complicado tu relación con el rancho, pero no me arrepiento de haberte protegido de las preocupaciones financieras cuando eras joven. Y no me arrepiento de haber trabajado con personas que se preocupaban más que por obtener una ganancia rápida. Asintió con la cabeza y luego me sorprendió con su siguiente comentario. He estado pensando mucho en mamá últimamente, en lo que ella diría sobre todo esto. ¿Qué crees que diría? Valeria sonrió. Fue la primera expresión genuinamente feliz que le vi en meses. Creo que diría que las familias se protegen mutuamente, sin importar qué pase, y que el hogar no se trata de quién tiene las escrituras, se trata de quién pertenece aquí. Mientras caminábamos de regreso hacia la casa, me di cuenta de que Adrián Peterson nos había dado un regalo inesperado.
Al intentar destruir a nuestra familia, nos obligó a reconstruir sobre una base de verdad en lugar de secretos. Bueno, ahora éramos más fuertes, más sinceros el uno con el otro, más agradecidos por lo que teníamos. Las luces del rancho brillaban cálidas y acogedoras a medida que nos acercábamos a la casa. En algún lugar lejano, el ganado se acomodaba para pasar la noche. La tierra se extendía a nuestro alrededor, familiar y reconfortante, nuestra otra vez de la manera que más importaba. Por fin me había liberado del peso de los secretos, y mi hija finalmente estaba libre de la influencia de un hombre que nunca mereció su confianza. No era el final que ninguno de los dos había planeado, pero era el final que necesitábamos. A veces, la mejor venganza es simplemente resistir más que aquellos que intentan destruirte. A veces, la mayor victoria es encontrar la paz con la verdad, sin importar lo complicada que esa verdad pueda llegar a ser. Ahora tengo curiosidad sobre ti. ¿Qué has escuchado mi historia? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Deja tu comentario aquí abajo, y mientras tanto te dejo en la pantalla final otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Muchas gracias por vernos hasta aquí.